Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast Las Cosas Como Son. Yo soy Daniel Sierra y el día de hoy nos acompaña un hondureño que desde el exilio se ha convertido en una de las voces más incómodas para el poder. Sin financiamiento, sin partido político, sin guardaespaldas, pero ha tenido la capacidad de conocer cada uno de los juicios que se han llevado por narcotráfico en Estados Unidos. Desde Estados Unidos, desde esa nación del norte, nos acompaña el día de hoy Cristian Sánchez de Pro Honduras Network. Le damos la bienvenida. Hola Cristian, ¿cómo está? Epa, ¿cómo estamos? ¿Cómo está mi gente? Bueno, acá estamos muy contentos de tenerlo y de poder conversar sobre estos temas que pues han tenido bastante realce en los últimos días en el país en cuanto a los juicios contra Juan Orlando Hernández y contra la clase política en general y pues sobre también las menciones que se han llevado a cabo en los juicios y procesos que ya se han llevado a cabo en Estados Unidos en las cortes de esa nación. Cristian, coméntenos en primer lugar quién es usted, por qué decidió involucrarse en un tema como este tan delicado y comunicarle a toda la sociedad hondureña, a todo el pueblo hondureño, lo que se está llevando a cabo y lo que sucede en las cortes de Nueva York en cuanto a temas de narcotráfico. Bueno, Cristian Sánchez es un migrante que migró de Honduras desde 1997. Resido lo que es en el área de Washington, D.C. Y creo que como hondureño en algún momento salí de mi país, no por gusto, salí porque mi país, la no equidad de la riqueza que un país como el de nosotros tiene, como poder sustentar a su pueblo, pero salí de ahí por eso, por la indignación, salí porque en ese marco de la impunidad donde eh, el pobre siempre va a ser pobre, los miserables siempre vamos a ser miserables y el rico siempre tratará de pisotearnos. Esa fue una de las partes del cual me llevó a cruzar una ruta que duró mucho tiempo, aproximadamente de 3 a 4 años, en diferentes etapas, para llegar a un sueño americano que en algún momento, o sea, allá en los 90, era, vamos a decir, como la fiebre del sueño americano. Entonces, llegamos aquí con mucho sacrificio. Puedo decir que soy de esos migrantes que se subió una cantidad de veces a la bestia, ¿verdad? Y fui muchas veces deportado de México a la hermana República de Guatemala, pero siempre sin perder ese objetivo. Al final, pues, por de una u otra manera, pues, llegamos a este país con una cultura diferente, idioma diferente, y tuvimos que, pues, fusionar de una u otra manera con el país. Y del hecho de que de alguna otra manera, pues, iniciamos el proyecto de Pro Honduras Network, pues, más que todo por indignación. Ok, ¿cómo comienza Cristian Sánchez eh, a investigar estos temas de narcotráfico? ¿Cómo llega a las cortes federales y a obtener no solamente de primera mano, digámoslo así, la información que se desprende de esos procesos judiciales, sino también la documentación? ¿Cómo sucede eso? Ya en el 2015, Cristian Sánchez venía revisando ciertos documentos de esas cortes, siempre me llamó mucho la atención y siempre me preguntaba por qué los medios de comunicación de nuestro país, pues, no daban toda esa cobertura que se debía dar, ¿verdad? Por ejemplo, ya en el 2017, con el caso del hijo del expresidente Porfirio Lobo, pues yo leía el proceso y en mi país pues no pasaba nada, ¿verdad? Habían casos como por ejemplo la familia Rosenthal y pasaba lo mismo. Entonces con paciencia y disciplina y sin miedo a escarbar, donde la mayoría no quería mirar, empecé a revisar todos esos documentos que son públicos, Daniel. Lo que pasa que en Honduras también se negaban a leerse estos documentos. Yo comencé a estudiarlos, a buscarlos, leerlos. La mayoría los leía por línea. Y fui encontrando ese mapa criminal que conecta a los políticos, empresarios, militares, policías, las maras y pandillas y los medios de comunicación.
Y ahí esa situación surge donde en una reunión, en una cena que tuvimos con el grupo Pro Honduras Network, nos preguntamos, tenemos que hacer algo diferente para poder hacer algo por nuestro país. Yo propuse la idea, todos votamos que démosle a ver qué pasa, pero sin tener tampoco tenerlo muy claro, porque no teníamos idea cómo íbamos a hacer para que el pueblo hondureño nos escuchara. Y creo que de una u otra manera fue muchos obstáculos en el camino, pero las cosas como eran orgánicas, Ujú. sin financiamiento absolutamente de nadie, sencillamente éramos tres empresarios, en el caso, quien era la directora en ese momento era Gabriela Amador y era la que operaba todo, nos decía, vos vas a hacer esto, vos vas a hacer lo otro, Ujú. nos ayudábamos mutuamente, y creo que como todo fue orgánico y por el país, o sea, las cosas iban saliendo. Ok, usted mencionaba algo muy interesante que era que básicamente vio algo que nadie más quería ver, se metió a lo que nadie más se quería meter. Y esa parte me parece bien interesante porque uno asume riesgos personales. ¿Cuáles ha asumido usted desde que comenzó pues, a denunciar estas redes criminales, todo este patrón criminal que se llevaba a cabo en Honduras? Bueno, los riesgos, Daniel, son muchísimos, desde el momento anímico, eh, económico, eh, el enfrentar amenazas de personas que uno ni conoce, y más en que nos íbamos escarbando, narcotraficantes se comunicaron directamente con nosotros para amenazarnos, sus familiares, entre ellos el señor eh, Ramón Mata Gualdurraga, Ujú. eh, nos amenazó, el hermano de Giovanni Fuentes Ramírez, la Ujú. esposa de Arnaldo Urbinas Soto, o sea, pesos pesados ahí, ¿verdad? Correcto. Y también, o sea, también nos enfrentamos a difamaciones por parte de personas opuestas quizás a lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Demandas, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos en algún momento eh, llamadas de bufetes aquí en Estados Unidos por parte de Banco Ficosa, que Ujú. la verdad que nos querían asustar. Nos han querido callar, Ujú. bien por el miedo legal, con campañas sucias. En esto se pierde mucho, se pierde de trabajar. De una u otra manera también se pierde amistades porque el tema ideológico también se fusiona. Las relaciones familiares también se ponen tensas porque dicen, pues gente, ¿por qué se metieron en esto? ¿Va? Ujú. Pero seguimos porque si uno no se planta, Daniel, el sistema nos va a tragar. Sobre las amenazas que ha recibido, usted mencionaba varios personajes bastante conocidos en Honduras. ¿En algún punto hubo algún acercamiento o algún tipo em, de plática de alguien cercano a la familia Hernández Alvarado? ¿Hubo algún tipo de acercamiento o nunca se ha dado eso? Considerando que ha sido uno de los casos más emblemáticos que ustedes han cubierto en Estados Unidos. Bueno, en este caso, no directamente la familia Hernández, ellos como hermanos o como familia, pero sí eran parte de los conspiradores que se acercaban a nosotros. Ujú. Mire, Daniel, el punto es que los conspiradores, vamos a hablar de los socios. Ujú. Uno de ellos, en el caso de un juez, que era el juez de la judicatura, creo que se llamaba, eh, es de apellido Barahona, ahí del municipio de Choloma, Julio César, creo que se llama Barahona, sí. Él era el CC10, Ujú. se contactó con nosotros, pero no en tema de amenazas, sino más que todo del tema, ayúdenme, ¿verdad? Ujú. También personas que fueron mencionadas siempre en el caso de Juan Orlando Hernández, como el exdiputado, el señor eh, Ecónomo, ¿verdad? También personas que cercanas a Juan Orlando Hernández, digamos como exfuncionarios, siempre enviaban a sus emisarios, por ejemplo, nos enviaron en algún momento emisarios del COEP, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí, nos han enviado emisarios del COEP, emisarios
de la Embajada de Honduras en Estados Unidos, del gobierno de Juan Orlando Hernández. Siempre, no en tema de amenazas, sino era como de que, hey, estamos pendientes, ¿verdad? Ujú. Claro, cuando nosotros recibimos que estamos pendientes, entendemos el mensaje, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, Está implícito, eh, pues. claro, y muchas veces que nosotros andábamos en algún meeting político que tenía aquí Juan Orlando Hernández, nosotros estábamos presentes y lo que es la Guardia de Seguridad de Juan Orlando Hernández nos monitoreaba desde que salíamos de un auto hasta que, con todo, con fotografías, videos, y sus funcionarios lo acompañaban, que es lo interesante, porque era como, allá Ujú. vienen los de Pro Honduras Network, ¿me entiendes? Entonces, al final era un tema donde nosotros nos estábamos enfrentando, eso sí, no teníamos, y debo ser claro, no teníamos en realidad nosotros el referente de decir, chicos, en realidad ustedes saben de lo que están metiendo. Creo que después de haber desarrollado varios juicios, nos venimos a dar cuenta que estábamos, la verdad que estábamos metidos una fogata de fuego y no nos estábamos quemando, en realidad no sabemos por qué. Sobre el tema de que gente se contactó con ustedes para tratar de pedirles ayuda, ¿pasó esto más de alguna vez? Porque sabemos que obviamente varias personas han sido mencionadas allá. Ahí, ¿hubo más acercamientos de este tipo? Como ayúdenme de cierta manera, no mencionen que me mencionaron, no sé, algo parecido a esto. Muchos, especialmente diputados, ¿verdad? Muchos diputados del gobierno pasado, como dije, exfuncionarios, ya es del momento que envían un emisario del COEP, es porque el COEP sabe que muchos de esos empresarios están ligados con el crimen organizado. El dinero del narcotraficante, Daniel, no se puede lavar tan fácil. Tiene que existir la banca, tiene que existir los empresarios, que en realidad son los que más se lucran eh, del tema del narcotráfico en nuestro país, porque son ellos los que le venden las propiedades a los narcotraficantes, son ellos los que le ayudan a hacer sus contratos, son ellos los que tienen que lavar todo ese montón de dinero que eh, son toneladas no de lempiras, estamos hablando de dólares, y donde muchas veces existen préstamos a estos narcotraficantes, préstamos que en realidad son falsos, porque es como que le hacen el préstamo del mismo dinero al narcotraficante, es la manera de lavar el dinero. Entonces, eso nosotros lo pudimos ver en varios juicios de diferentes empresarios aquí hondureños, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, y todo este tipo de amenazas, pero también así como enfrentamos amenazas, también tuvimos mucho acercamiento de personas en Honduras que quisieron interesarse. Estamos hablando de aquel entonces la oposición, miembros de Libertad de Refundación, miembros del Partido Liberal, miembros del PCH o del PAC, ¿verdad? O sea, siempre existió gente que, hey, cuéntenos en realidad cómo está esto, porque era un laberinto, ¿verdad? Nadie podía tenerlo claro, de saber que su propia familia, que sus propios amigos estaban involucrados en este tema. Entonces, fue algo que en realidad para todo el mundo, creo que de una u otra manera en Honduras cayó, ¿verdad? Creo que la gente estaba horrorizada, especialmente las élites de nuestro Sí. país. Hablando específicamente de el caso de Juan Orlando Hernández, que ustedes han seguido muy de cerca, que han estudiado y que han pues dado información no solamente del juicio como tal, que fue un proceso que se llevó a cabo a lo largo de varios días, sino todo el proceso judicial, y hay muchos documentos, hay documentación en donde se habla de muchísimos temas, no solamente del tema de narcotráfico, pero específicamente habla, varios de esos documentos hablan sobre el tema del financiamiento del narcotráfico a las campañas de Juan Orlando Hernández de 2013 y 2017. ¿Qué evidencia concreta hay de esto en las Cortes de Nueva York? Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, por medio
de toda la evidencia que ellos tienen, le entregaron a lo que es a la defensa de Juan Orlando Hernández, en aquel momento representada por Raymond Colón, un aproximado más de 2 terabytes de información. Quizás la gente lo puede escuchar, 2 terabytes, ¿qué será eso? Eso es una cantidad enorme. Sí. O sea, estamos hablando que podrían ser aproximadamente 20 teléfonos de los iPhone que tienen 500 megabytes, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 4 o 5 computadoras, o sea, con una capacidad donde probablemente puedan haber 100 películas enteras, series enteras. Estamos hablando del tiempo, todo lo que cargaba, ¿verdad? Porque en esta toda información existen videos, existen audios, existen declaraciones de testigos, colaboradores, declaraciones de agentes de la DEA, declaraciones o documentos que los anexan también de otros juicios. Por ejemplo, anexan en este caso el caso de los Valle, anexan el caso de el señor Midencio Kelly, el de Freddy Nájera. Entonces, como es la misma conspiración, ¿verdad? Esto es con diferentes números de casos, entonces es una fusión y es demasiada información que cuando uno empieza a revisar toda esta información, salen muchas aristas, demasiadas aristas. Tanto así que en las mociones elimine del documento del caso 15 CR 379, que a los que quieran buscar, ¿verdad? Es el caso no de Juan Orlando Hernández, esto es interesante, el caso de Víctor Hugo Díaz Morales, el Rojo, ese es el caso, o sea, no es Juan Orlando, ese es el caso, pero del caso de Víctor Hugo Díaz Morales emana varios coconspiradores, que entre ellos Juan Orlando Hernández. Entonces, ya con toda esta información que los fiscales entregan a la defensa, hay un párrafo que es poderoso y que sale en las mociones y elimina y dice que, textual lo dice así, que Juan Orlando Hernández junto al Partido Nacional, y escúchelo bien, Daniel, junto al Partido Nacional, se apoderaron de todas, no dice una ni dos, de todas las instituciones del Estado hondureño y las empiezan a nombrar. El Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, las Fuerzas Armadas, y aclara más abajo, en ese párrafo, que Juan Orlando Hernández promete a los narcotraficantes que Oscar Chichía, el señor Mauricio Oliva, los protegerán sus cargamentos. Óigame bien lo que dicen estos fiscales, ¿no? Temerarios, ¿verdad? Sí. Y que juntos serían intocables. Entonces, si partimos de ahí, de que los fiscales dicen esto, ya queda un precedente, en este caso como en cualquier caso que venga en el futuro, pueden utilizar toda esta información. Y si utilizamos estos precedentes, entonces analicemos lo más profundo. ¿Cómo es que Juan Orlando Hernández, junto al Partido Nacional, dominaban todas las instituciones del Estado? Ahora, eso es cierto, Juan Orlando Hernández fue extraditado a principios del 2022. Pero la pregunta sería, y esto es lo que nos debemos de preguntar, y si esto estaba secuestrado por una banda criminal, que en este caso Juan Orlando Hernández y todo su séquito, y toda esta gente que se hizo, porque no es solo Juan Orlando Hernández. Correcto. Para mí, estas instituciones todavía están con todo el aparato del criminal institucionalizado por Juan Orlando Hernández, porque de un día para otro esto no se va a resolver. En esas campañas electorales de 2013 y 2017, ¿se sabe cuánto dinero se movió y qué carteles participaron en este financiamiento? En esa corte del Distrito Sur de Nueva York, lo han dicho con claridad, testigos protegidos, agentes federales, y los fiscales han detallado punto por punto cómo el cartel Hernández Alvarado, porque así los nombran, ¿verdad? Como una organización sponsor para
traficar estupefacientes, recibió millones de dólares del narcotráfico. Se usaron fondos para manipular las elecciones, la compra de votos, pagarle a las maras y pandillas, para amedrentar y controlar los medios de comunicación. Por ejemplo, en el 2013 mencionan que por lo menos cada grupo, ¿verdad? Porque eran varios grupos, alrededor de 10 millones de dólares ponía cada grupo. Y si empezamos a mencionar los grupos, estamos hablando Joaquín El Chapo Guzmán, los Cachiros, los Valle Valle, Carlos el Negro Lobo, Don H, y todo lo que tenían que poner, cada quien ponía su parte. En realidad, eso no era política, era crimen organizado con urnas. En esta documentación que usted ha podido analizar y escudriñar en ella, se habla sobre personas del Partido Nacional, porque usted dijo algo muy interesante y era, no solo era Juan Orlando, o sea, Juan Orlando Hernández no pudo haber hecho todo lo que hizo él solo. Hay información en esta documentación de qué personajes del Partido Nacional sabían lo que estaba ocurriendo y se sabe quiénes son. Con nombre y apellido ya existen los documentos, pero quiero partir por lo que recientemente dije. Juan Orlando Hernández controlaba las instituciones. ¿Quién era el presidente del Congreso Nacional? Mauricio Oliva. ¿Quién era el presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento? ¿Y si usted me ayuda? Estuvo primero Jorge Alberto Rivera Vilés y luego cambió a Rolando Argueta. Ok, Rolando Argueta. La directora de la lucha contra el narcotráfico, la señora Soraya Calix. Y si empezamos a buscar quiénes eran los jefes de esas instituciones, podemos empezar desde ahí, ¿verdad? Como parte de la estructura criminal de Juan Orlando Hernández. ¿Quién era el presidente del Tribunal Supremo Electoral en aquel entonces? Estamos hablando del señor Babson, ¿verdad? Pero ya cuando hablan los fiscales en nombres, porque ya no los esconden, o sea, una cosa es el conspirador número 1, 2, 3, 4, y llegan como hasta el 100, pero solo los tienen como el CS1, CS2, ¿verdad? Pero salen 4 nombres. Entre ellos es el hermano de Alexander Ardón, el señor Hugo Ardón, que era director en aquel momento, creo que era de Fondo Vial, un hermano de Juan Orlando Hernández, que creo que murió, su nombre Marco Hernández, el hermano de Juan Orlando Hernández, que anda en silla de ruedas, Amílcar Hernández, quien también tuvo que ver con el asesinato de Magdaleno, según los fiscales, ¿verdad? El exministro de Energía, el exministro de la campaña Juan Orlando Hernández, y ahora, que fue el jefe de campaña también de la señora Ana Hernández, el señor Roberto Ordóñez Wolfovich, aparecen como los nombres claves de las personas que se movilizaron el día de las elecciones para operar con operadores claves. Algunos de estos operadores se entregaron, ¿verdad? Con el caso del hermano de Hugo Ardón, el mismo Hugo Ardón se entregó, ¿verdad? Otros siguen libres y varios se han lavado la cara saltándose a otros partidos, haciéndose los inocentes. Pero los nombres ya han sido, muchos de ellos en estos documentos ya están con nombre y apellido. Muchos de ellos seguirán en la impunidad. No tenemos idea si la verdad los fiscales en algún momento tienen sus estrategias para poder extraditar a estas personas, pero podemos tener confianza. Los fiscales en el caso de Juan Orlando Hernández lo empezaron a investigar desde 2013 y en el 2022 lo pidieron. ¿Qué papel jugó Hugo Ardón en todo el esquema de fraude electoral? Es interesante porque estos documentos, las mociones Ilimine, Daniel, nos dicen exactamente qué fue lo que hizo Hugo Ardón. Hugo Ardón colectó el dinero de la mayoría de narcotraficantes, viajó junto a Marcos Hernández, Roberto Ordóñez, Amílcar Hernández, a encargarse de entrenar, especialmente en las zonas rurales, ¿verdad? Que
donde se hizo el fraude, y entregaba dinero a los alcaldes, a los que iban participando para gobernadores o para alcaldes. Pero lo interesante es que iba anotando cuánto le iba dando a cada uno en su computadora. Y cuando este señor se entrega a las autoridades de Estados Unidos, entrega su computadora y sus teléfonos. He ahí donde los fiscales, o sea, tienen todos los nombres de estos políticos que fueron financiados por el narcotráfico, y es por ello donde ellos concluyen lo que es el fraude del 2013, 2017, cómo fue que la manera como ellos llegaron a fraguar esos fraudes, cómo Hugo Ardón, contratando sus ingenieros informáticos, apagaron el sistema en el 2017, pero todo esto había un plan. Existía el plan B, y parte del plan B era que al encender la luz del Tribunal Supremo Electoral, ya iban a estar las maras y pandillas afuera con el caos. Y así Juan Orlando Hernández iba a tener, como presidente de Honduras, la autoridad de sacar a la policía, al ejército, a matar y a golpear a las personas que salieran a protestar, porque era ya un caso perdido para ellos. Ahora, es interesante porque las condenas que ya son firmes, en el caso de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, esto ya es un precedente. Ya sabemos una sentencia de cadena perpetua para Tony, 45 años de prisión para Juan Orlando Hernández. Pero en Honduras, el Ministerio Público sigue en manos de intereses políticos. Y ahí es el problema que tenemos nosotros en Honduras, es la parte de la impunidad institucionalidad. La impunidad institucional. Porque de una u otra manera se maquilla, pero no se profundiza. Y casualmente en estos días ha salido un documento de parte de la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, donde parece que ya están haciendo caso a todo esto que ha salido en las Cortes, ya que el Ministerio Público envió a varios de sus fiscales a estar presente en el juicio de Juan Orlando Hernández, y quizás de ahí emane la información que tiene el Ministerio Público. En el caso del Ministerio Público y su actuar, bueno, hemos escuchado una gran cantidad de nombres que están dentro de toda esta conspiración, pero en Honduras todavía no ha pasado nada. ¿Usted cree que en algún momento en Honduras finalmente estas personas podrán ser requeridas o sus casos van a ser judicializados? ¿O tendremos que esperar realmente que Estados Unidos se encargue de ellos, por así decirlo? Es difícil, Daniel. Yo considero que en sí nuestro país, Honduras, como Estado, es un Estado fallido. No queremos soñar. Me encantaría ver al Ministerio Público fusionarse con la Corte Suprema de Justicia, que trabajaran juntas como dos instituciones, siempre, ¿verdad?, respetándose, pero juntas, representando y cuidando el Estado. Pero en esta situación es diferente. Por ejemplo, el Ministerio Público hoy sigue trabajando Soraya Calix. O sea, no sé si será interino, pero hoy el director interino de la Dirección de la Lucha con el Narcotráfico tiene vínculos directos con el narcotráfico. Entonces, ya desde ahí es difícil. O sea, tenemos una Corte Suprema de Justicia donde varios de sus magistrados han trabajado con personas de interés en Estados Unidos vinculadas al crimen organizado. Entonces, hoy día la verdad la situación está bastante difícil, pero considero yo que en algunas instituciones quizás ha cambiado la cara, pero no el sistema. Juan Orlando Hernández fue extraditado, pero se quedó la estructura intacta. Siguen pactos de impunidad entre las mismas instituciones, protegiendo a sus colegas, las redes de corrupción disfrazadas de alianzas políticas. Y son los mismos operadores.
tal vez con diferente cargo, con diferente sueldo, pero los mismos. Y en todo este esquema de fraudes electorales que están bien documentados en esos documentos in limine que usted mencionaba, ¿qué habla sobre el rol que tuvo en este caso la institucionalidad como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo Electoral, las Fuerzas Armadas e incluso los medios de comunicación? ¿Hubo algo que mencionaran los medios de comunicación? Bueno, yo creo que los medios de comunicación en nuestro país, yo podría quizás entender el miedo también, porque enfrentarse a organizaciones criminales no es nada fácil para un periodista y puedo entender, pero creo que los medios de comunicación, especialmente corporativos, cuando les conviene sacan lo que ellos quieren y no les importa. Entonces, pudieron haberse pegado a las noticias de un New York Times, de un Washington Post, y no querían, vamos a decir, ser ellos parte de la primicia, ¿verdad? Sino que solo leerlo. Pero en sí, los medios de comunicación de una u otra manera han participado, muchos de ellos están vinculados con el crimen organizado. Muchos de estos medios de comunicación fueron, sus dueños son parte del crimen organizado. Parte de los medios de comunicación en el occidente del país, llámese radio, llámese medios de comunicación que tengan nombres raros, ¿verdad? Sus dueños son las estructuras políticas, especialmente del Partido Nacional. Ya hay prueba de todo esto. Pero el asunto es que todos estos medios de comunicación, de una u otra manera, han, han silenciado toda esta información que emanaron en estas cortes. Algunos de ellos vinieron en el juicio de Juan Orlando Hernández y tergiversaron absolutamente todo. Todo esto que estamos hablando de los ilimines, de las elecciones que fueron robadas o fraude, ¿verdad?, por parte del Partido Nacional, no dijeron absolutamente nada. No dijeron absolutamente nada de, de cómo las instituciones fueron controladas por el Partido Nacional de Juan Orlando Hernández. Entonces, el silencio es complicidad, Daniel. Eso es un hecho. Cuando los medios de comunicación se llaman al silencio, entonces son cómplices. Y ellos y fueron cómplices y se unieron al narcoestado. Un narcoestado que se estuvo cocinando desde muchísimo antes, desde muchísimos años atrás. Según la documentación de las fiscalías en Estados Unidos, se habla de que básicamente la organización, hablando específicamente del cartel Hernández Alvarado, era investigado desde el año 2004. Correcto. Todo lo que sucedió después, para que sucediera como se dio, obviamente tuvieron que haber participado diferentes sectores, que lógicamente lo pudimos ver todos los actores que participaron en el ascenso al poder de Juan Orlando Hernández, pero actualmente, menciono esto como contexto para que analicemos un poco la actualidad. Usted, con la información que conoce, y estamos ya pues a las puertas de un proceso electoral general, ¿hay vínculos de narcopolíticos o hay vínculos con la narcoactividad respecto a los candidatos actuales? Ya sean alcaldes, diputados, inclusive los presidentes. Las estructuras, Daniel, están intactas. El que se vino fue Juan Orlando Hernández. Los últimos dos extraditados de peso, o tres sería de peso, pero que son cabezas en sus departamentos, como por ejemplo Midencio Kelly, el mismo Mario José Calix, Juan Carlos el Tigre Bonilla, pero las estructuras están exactamente idénticas como las de Juan Orlando Hernández. Es más, tanto así que varios de sus conspiradores, porque la verdad que se sienten en la impunidad, tres de los generales que son parte del narcotráfico en nuestro país, los tres, estos generales vinieron a testificar a favor de Juan Orlando Hernández. Y lo que hicieron fue incriminarse. Eso está en la documentación en el juicio con Orlando. Las estructuras están intactas. Por ejemplo, en el Partido Nacional no ha cambiado absolutamente nada. Siguen los mismos alcaldes, los mismos diputados,
hoy actuales diputados del Partido Nacional votan en nuestro Congreso Nacional. Muchos de ellos eh, tienen dirección, vamos a decir, son parte de la bancada de estas instituciones políticas y están intactas. No ha cambiado absolutamente nada. Tanto así que en el paraíso Copán, el hijo de Alexander Ardón es el que manda en ese municipio, que es el paraíso Copán. Mm. Varios de los alcaldes en el occidente o son familiares de los valles o son familiares de los narcotraficantes, alcaldes, ¿verdad? Diputados actuales, como el Partido Nacional, tienen la misma estructura como por ejemplo en Atlántida, con Milton Puerto, ¿verdad? Que es, los fiscales dicen que es un narcotraficante. En el Partido Liberal, o sea, lo mismo, narcotraficantes que no lo dice Cristian Sánchez, no lo dice Pro Honduras Network, lo dicen los fiscales, como por ejemplo Víctor Savillón, que es es diputado actual de la bancada liberal. Liberal. Y en Libre, esto hay que decirlo también, hay personas que han estado vinculadas. Por ejemplo, el caso de Adán Funes, que es un pesar que la institución como Libertad de Refundación sencillamente, que me parece que vamos hablando de pesos a pesos, no puedan destituir a este señor. O sea, no sé exactamente qué querrán, ¿verdad? Pero el Libre, por lo menos en documentos federales, el que sale en relación así con bastante peso en el caso de Adán Funes. En nuestras investigaciones nos llevan a diferentes, más que todo en tema en Olancho, pero que también lo relaciona con el Partido Nacional, es como una mancuerna, ¿verdad?, de los narcotraficantes en Olancho, porque, como dijo Juan Orlando Hernández en su declaración en el juicio, es que los narcotraficantes no tienen partido. Así lo dijo Juan Orlando. Cuando el fiscal le estaba preguntando, pero vos recibiste, le decía el fiscal, vos recibiste sobornos de los valles, no, de Don H, no. Y entonces, ¿y a quiénes esta gente? No, es que ellos no tienen partido. Ah, entonces lo que tú estás diciendo es que a todos financiaron menos a vos. Así de una manera sarcástica, ¿verdad? Entonces, pero es un hecho, o sea, los narcotraficantes en sí van a poner un poquito de dinero en todas estas alcaldías. Es como cuando andan en el casino, ¿verdad? Que ponen una monedita, unas por allá, unas por acá, porque apuestan a todos. Es que hay mucho dinero, Daniel. Apuestan a todos y al que intuyen que puede ganar, a ese le ponen más, porque van a necesitar el favor cuando esas autoridades políticas estén en el gobierno. Entonces, es bastante difícil para las instituciones que puedan controlar lo que es el financiamiento del narcotráfico, porque todo es efectivo. Pero ustedes los pueden identificar muy fácil, esto se lo digo yo al pueblo hondureño, usted lo puede identificar. Por ejemplo, cuando estos candidatos llegan a su municipio y se gastan 10, 20 millones de lempiras en un evento y ese municipio no tiene ni agua potable, ¿va? Entonces, sentido común. Entonces, ¿de dónde sacaron tanto dinero esta gente? Entonces, es cuestión como decimos en nuestro entorno, no hay que ser papo, aquí ya los conocemos todos. Pero es una manera como identificar cuando el dinero del crimen organizado llega a estas campañas de varios partidos políticos, porque el punto, Daniel, aquí es que en un futuro, si son requeridos algunas personas de estas instituciones políticas, van a decir, vamos a ver un ejemplo, vamos a suponer uno de los diputados que es narcotraficante hoy día, Milton Puerto. Entonces van a decir, ok, este señor recibió dinero, dio dinero a la campaña de Afura. Y Afura quizás ni cuenta se dio. Por eso, por este tipo de nosotros, de situaciones que tratamos de explicarlas, hemos tenido problemas aquí, Daniel, porque a la gente no le gusta, ¿verdad? Que digamos las cosas tal como son. Pero es que en realidad hay que decirlas porque no podemos venir y
y ver cómo se está generando todo este montón de dinero del crimen organizado metiéndose en las campañas políticas y al final son los que amarran a estos diputados, amarran al ejecutivo, al legislativo en un futuro. Y eso es lo que no queremos. Bien, usted mencionaba que esta estructura que dejó Juan Orlando Hernández en Honduras está prácticamente intacta. ¿Esta estructura cree usted que actualmente esté luchando para recuperar el poder que antes tenía y así poder blindarse nuevamente detrás de la institucionalidad hondureña? ¿Lo ve Yo más que todo se lo pregunto por el tema que se denuncia, que nuevamente se está tratando de recuperar los mecanismos de fraude de 2013 y 2017 por parte del bipartidismo y por eso es que le consulto esto. ¿Cree usted que esa estructura está intentando volver para recuperar ese poder y blindarse detrás de la institucionalidad hondureña? Esa estructura lo que quiere es un poco más de poder porque siguen gobernando en nuestro país. La Corte Suprema de Justicia ha servido de bodega del narcotráfico y lo sigue siendo. Quizá hayan personas ahí que verdad son honestas, pero en sí la institucionalidad del país está secuestrada. Solo miremos el Congreso Nacional, cuántas los partidos como el Partido Liberal y el Partido Nacional son la mayoría, son los que en realidad gobiernan el Congreso. Hoy día miramos al Consejo Nacional Electoral, ¿quiénes son los que imponen ahí? Es la estructura de Juan Orlando Hernández, con COSED y con la señora Paola Hall. Es la estructura de Juan Orlando Hernández. O sea, que me diga alguien a mí que después de Paola o de la señora COSED, si toda la gente que trabajó en el Consejo Nacional Electoral, o sea, trabajaron por décadas, es decir, estuvieron en el Tribunal Supremo Electoral, no fueron depurados. Es decir, que esa estructura está ahí adentro. Lo que quiere esa estructura es sencillamente tomar las llaves donde pueda venir y firmar contratos leoninos, como lo venían haciendo, donde nos pegaban, ¿verdad?, unas arrastradas vendiendo nuestra soberanía. Es lo que quieren ellos es continuar lo que venían haciendo. Pero pensar, y eso es de tenerlo así, pensar que la estructura criminal desapareció, no. Pensar que los periodistas que se volvieron relacionistas públicos del poder, pensar que esas ONG disfrazadas de corrupción, que defienden la corrupción y que se han vuelto figuras públicas, y la verdad posan como si fueran activistas de estas redes criminales y se sienten intocables, siguen ahí intactas. Los mismos abogados que en algún momento han salido hasta vinculados como ser parte de las estructuras criminales que sirvieron a los carteles, ahí siguen defendiendo a la misma gente que de las estructuras criminales. Están ahí. Por eso este gobierno de Libertad y Refundación le cuesta mucho. Una, porque de una u otra manera se acobardaron, no fueron personas que creo que el pueblo hubiese sido, de una u otra manera, creo que le hubiera levantado el dedito más radical con toda esta gente. Porque eso es lo que se tenía que hacer con esta gente. Para combatir el narcotráfico, para combatir la impunidad, no puede ser de manera decorativa, tiene que ser profundo. Hablando del tema de las elecciones y de los candidatos, hay uno en específico del cual yo quiero pedir su opinión. ¿Qué opina usted de Salvador Narrala, que incluso llegó a demandarlo en Estados Unidos? ¿Qué mensaje le envía usted a él? Salvador Narrala, creo que Salvador Narrala se traicionó a sí mismo, traicionó a miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres. Y creo que era el héroe sin capa, ¿verdad? Que tenía vamos a decir, un discurso anticorrupción, que terminó destruyendo a su propio partido político, como es el Partido Anticorrupción, y hoy también al Partido Salvador de Honduras, que lleva su nombre, y terminó vendiéndose al mejor postor. Es cierto que en algún momento nos demandó, sin pruebas, ¿verdad? Eso sí. Pero eso nos confirma lo que es hoy, es
el señor Salvador Narrala, un títere del sistema. Y mi mensaje claro es para él. El que calla a Salvador Narrala es parte del narcoestado y vos sos parte del problema. Lo que hizo Salvador Narrala fue cambiar de uniforme. Lo que hizo Salvador Narrala, sencillamente, traicionar a miles y miles de personas. Y así como lo hizo con el PAC y con el PSH, lo va a terminar haciendo con el Partido Liberal de Honduras. Porque su obsesión es ser presidente. Una vez le pregunté a Salvador Narrala aquí en Estados Unidos y le pregunté, ingeniero, ¿qué va a hacer usted en contra de la lucha del narcotráfico? Y su respuesta fue, cuando yo sea presidente de Honduras, voy a prohibir el narcotráfico. Es lo primero que voy a hacer en Honduras, me dijo. Yo quedé honestamente helado, ¿va? Porque si esto ya es prohibido. ¿Va? Correcto. Entonces, Sí. pero eso fue su respuesta. ¿Va? Entonces, y él nos demandó aquí, buscó una gente que le ayudara con la demanda. Esta persona está ligado con la trata de niños y pornografía de niños. Una persona que ha estado ya guardando prisión en Canadá y en Estados Unidos. Y se terminó aliando con un aliado de Juan Orlando Hernández. Que es el Entonces, señor, si no me equivoco, estamos hablando del señor El Rabino. sí. Y todo eso está documentado, está ahí. ¿Verdad? Y se terminó aliando con este señor y al final lo metió en un problema porque esa demanda, el señor Salvador Narrala no la ganó. Y ahora a nosotros nos toca, de nuestra parte, tener una posición firme, porque lo que hizo Salvador Narrala no solo con Pro Honduras Network, porque demandó a Pro Honduras Network y me demandó a mí, es que no era la organización. Él vino a demandar aquí a migrantes hondureños. No vino a demandar a funcionarios del actual gobierno. No, demandó aquí a migrantes y que entre ellos muchos son tepecianos. En el caso de Salvador Narrala, que siempre ha dicho que está en contra de la corrupción, saber que está en el partido en el que pues está Yanni Rosenthal, que incluso Salvador Narrala le ha dicho a Yanni que le agradece por recuperar el Partido Liberal. ¿Cómo interpreta eso usted? ¿Cómo lo ve? O sea, tomando en cuenta quién es Yanni Rosenthal y el rol que ha tenido en todo este entramado de corrupción y narcotráfico en la política de Honduras. No hay principio, Daniel. Aquí solo hay un fin. Para el fin de Salvador Narrala es ser presidente de Honduras. Él no, honestamente, no le interesa al pueblo hondureño. Porque ¿cómo va a venir una persona a decir que lucha que es el mensajero anticorrupción cuando está aliado con personas que dentro de su... bueno, miremoslo aquí. Hay personas dentro del Partido Liberal que anduvieron buscando a Byron Ruiz para asesinarlo, que eran parte de la élite de Juan Orlando Hernández, de estas personas que desaparecían personas. Ahí tiene un general, Funes, creo que ha pedido Funes. Y lo de Yanni, pues ya es una cuestión que es bastante público, pero entre ellos no solo es eso, también estamos hablando de lavadores de activos que tienen ya expedientes en Estados Unidos y en Honduras con el tema del café, sobre la tasa de seguridad. Entonces, creo que Salvador Narrala, de una u otra manera, en mi opinión, es por sus hechos. Sencillamente tiró su credibilidad asociándose con personas que están vinculadas con el crimen organizado, narcotraficantes. Nosotros lo hemos dicho, que Salvador Narrala, sus campañas, tanto en el PAC, tanto en el PSH, y hoy día pues ya no queda duda, ¿verdad? Fue financiado directa o indirectamente por el crimen organizado. Nosotros tenemos las pruebas, todo está en documentos, no lo decimos nosotros. Es más, en algún momento, personas allegadas a Salvador Narrala
levantaron aquí un complaint aquí en la Corte del Distrito Sur de Nueva York Ujú, diciendo que Narrala pertenecía al cartel de los soles, cosa que es falso, ¿va? ujú. Pero es para que usted mire cómo es con el tipo de personas que se ha relacionado el señor Narrala. Entonces, eh, necesita Narrala, creo que no camina, ¿verdad?, en tierra firme. Y en algún momento le va a caer un baño de realidad. Anteriormente hablamos sobre la narrativa impuesta por los medios de comunicación en cuanto a los procesos judiciales, los casos que se han llevado a cabo en Estados Unidos y que han involucrado a políticos y bueno, y que involucraron a Juan Orlando Hernández, que terminó preso allá y condenado a 45 años de prisión. Ahora, actualmente vemos una narrativa que favorece, digámoslo así, a las decisiones que se están tomando dentro del Consejo Nacional Electoral, a Cossette López y a Ana Paola Hall, que eso ya lo hablamos, pero ¿qué opinión le merece la imposición de esta narrativa desde los medios de comunicación que también buscan, pues, nuevamente darle credibilidad a algo que sabemos que ya quedó establecido mediante documentos oficiales en las Cortes de Nueva York que fue un fraude electoral? ¿Qué opinión merece este intento de los medios corporativos por establecer esta narrativa en la población hondureña? La narrativa que tienen los medios de comunicación actuales, eh, por ejemplo, nosotros en algún momento sacamos audios que tenemos muchos de ellos, donde diputados del Partido Nacional mencionan, especialmente al medio de Televicentro, que ellos son los que controlan el Ministerio Público y una parte de esas familias emparentadas eh, son los que en realidad controlan la Corte Suprema de Justicia. Estos medios de comunicación tienen de una otra manera esas alianzas con los bancos, que muchos de ellos son dueños de comunicación. Y a ellos no les conviene que se haga una depuración en estas instituciones porque tienen mucho que perder. Entonces tienen que invertir mucho dinero en sus medios de comunicación porque la narrativa es que lo que en algún momento, según ellos, funcionó, del 2013-2017, pues era el paraíso de la democracia en nuestro país. Hoy me decía una amiga que era fiscal del Ministerio Público y me decía que muchas veces el mensaje que dejan estos medios de comunicación, me dice, el problema que tenemos en nuestro país, Cristian, es que hay mucha gente y a través de estos medios de comunicación llegan a toda esta gente y al final son de los que quieren convencer. Mucha gente ya, probablemente ya por tema de ideología, pues ya saben a dónde tienen que estar, pero los medios de comunicación de una u otra manera se prestarán, porque se prestaron para el golpe de Estado, se prestaron para los fraudes. Televicentro fue una empresa privada que acuerpó un narcoestado como fue de Juan Orlando Hernández. Eran los que recibían dinero, y hay varios de sus periodistas que son Hermes. Entonces, es difícil, ¿verdad? Porque los medios de comunicación de una u otra manera, que eso solo pasa en nuestro país, porque es un hecho, porque hoy lo más fuerte son las redes sociales, Daniel. Pero aún estos medios de comunicación siguen siendo fuerza porque quizás nuestra mayoría de personas no tienen internet y pues van a colgarse de la banda ancha, ¿verdad? Televisión de gratis, ¿verdad? Y creo que por ahí es que llegan. Ahora, pero aquí hay dinero metido en narcotráfico. ¿Cómo es posible que un candidato del Partido Liberal tenga más de 2 horas defendiéndose por una golpiza a una mujer
y casi no habían pues, los comerciales que tanto dicen ellos defender. Entonces, al final son una empresa privada, ¿verdad? Pueden hacer lo que ellos quieran con su tiempo, pero al final estas empresas privadas se pasan con el tema de la libertad de expresión, cuando en realidad son ellos que han sido incómodos, incluso hasta dolorosos, eh, por habernos heredado toda esta comunicación podrida desde sus cimientos. Y algún día ojalá esas empresas lleguen a sanar con una buena cirugía de decencia. Bien, Cristian, esto que usted menciona, pues es algo sin duda alguna preocupante, pero para ello muchos de nosotros decidimos tomar ese paso, ¿no? De utilizar las redes sociales para crear plataformas que nos puedan servir para, pues, de alguna manera romper ese cerco mediático que se ha impuesto en Honduras por parte de los medios corporativos y de algunos tradicionales. Ahora bien, usted en el caso suyo, que tomó la decisión de realmente involucrarse en investigar, en analizar documentación y no solamente decir lo que escuchaba en los procedimientos, sino que pues se daba la tarea también de analizar los documentos sin importar cuántas páginas tuviera, eh, ha funcionado muchísimo para comunicar y para romper este cerco mediático que se ha impuesto en Honduras. Y sin duda alguna, muy probablemente si no estuviera Pro Honduras Network, no sabríamos muchas de las cosas que se discutieron allá, que se revelaron en Estados Unidos respecto a los juicios por narcotráfico. Ahora, mi pregunta va más orientada en cómo lograr todo eso, cómo se investiga desde el extranjero, porque hay muchísima información que es referente a cuestiones que están ocurriendo en Honduras y a veces en tiempo real. ¿Qué recursos utiliza para poder cotejar información, ya sea información que hay disponible en Estados Unidos con la información disponible en Honduras? Bueno, especialmente hoy la tecnología abre muchas puertas, hay muchos accesos eh, a todos estos documentos judiciales. Tienen un costo. Creo que el que quiere asumir ese costo, pues tiene que darse cuenta que cada página de cada documento tiene un valor en dólares. Regularmente nosotros esto lo hacemos con bastante O disciplina, sea, quiere decir que usted también invierte para poder obtener esta documentación. absolutamente. Todos estos documentos tienen un costo y dependiendo en qué momento uno quiere este documento, hay un costo. Por ejemplo, nosotros estuvimos en una audiencia hace poco de Milencio Kelly, donde muy poca gente llegó, quizás estábamos unos 5. Pero una de las chicas que estaba ahí, que regularmente es utilizado por estos medios de comunicación como Televicentro, Emisoras Unidas, mintió, pero descaradamente. Y nosotros nos vimos obligados de comprar el documento al siguiente día, que eso implicaba, por ejemplo, vamos a decir un documento, las mociones in limine tienen 96 páginas. Este documento andaba como por 150 aproximadamente. El valor de cada página es de $8. Multiplíquelo, ¿verdad? Sí. Entonces, depende en el momento que usted lo solicita, si lo quiere para el siguiente día, para el segundo, tercero, cuarto. O sea, el valor va bajando. Pero también hay muchos documentos también de que tienen una fecha de que no necesariamente está a la venta, sino que tiene un día de acceso al público. Muchas veces nosotros saltamos esa barrera y llamamos directamente a la corte y solicitamos el documento número tal. Y esto es un costo. Muchas veces hay documentos que nos valen de $500, $800, muchas veces miles. Y solo por el hecho de tener el documento y saber que lo que estamos hablando no estamos injuriando a nadie, ¿verdad? Sino que tenemos cómo sujetarnos y tener la base para dar esos documentos, ¿verdad? Ahora, todos estos documentos judiciales se revisan las bases, los datos oficiales. También cruzamos información con algunos periodistas serios, la verdad muy serios, y analistas independientes.
Pero lo más importante es que es sustentar de lo que nosotros decimos. eh, y hasta la fecha de hoy nadie nos ha desmentido, ¿verdad? Porque hemos tenido el documento en mano. Por eso cuando Banco Ficosa nos quiso arrinconar, nosotros teníamos el documento y tuvieron que ellos echarse para atrás. Entonces, pero porque teníamos eso, ¿verdad? Entonces, el estar, el estar en Estados Unidos nos da, vamos a decir, esa libertad. Eh, bueno, hay que ver qué es lo que significa libertad, pero también tiene un peso, porque acá no tenemos miedo quizás a una bala, pero sí a la indiferencia. Y es lo que más tenemos miedo nosotros, Daniel, es la indiferencia del pueblo hondureño. Eh, Eso no nos detiene, pero la indiferencia de la sociedad hondureña al ver todo lo que ha pasado en las Cortes Federales y que todavía siguen apostando por las mismas organizaciones criminales, eso sí nos da mucho miedo, porque decimos, ¿qué más necesitamos hacer? Bueno, usted se ha comprometido sin duda alguna con esta labor. ¿Qué ha significado para usted alzar la voz desde Estados Unidos, cuando inclusive en Honduras muchos que son periodistas, que incluso han sido periodistas independientes, incluso actores como representantes de la iglesia y de otros sectores que han decidido pues guardar silencio ante todo lo que ha ocurrido y todo lo que se ha discutido allá en las Cortes de Estados Unidos? El rol que tiene Pro Honduras Network, el rol que tiene Cristian Sánchez, el rol que tiene la diáspora fuera de Honduras es gigantesco. Tenemos mucho poder, tanto económico, político y moral. Somos millones los que estamos afuera de nuestro país. ¿Podríamos nosotros exigir rendición de cuentas, apoyar a quienes luchan adentro? Podemos, y como lo hemos hecho, romper el cerco mediático. Pero en sí, nosotros no estamos para que nos den un like o un me gusta, sino lo que en realidad nosotros aspiramos es a cambios radicales. Sí, como diáspora tenemos todo eso. Lamentablemente, como diáspora en su totalidad, como más de 2 millones que estamos por lo menos en Estados Unidos, no se han dado cuenta del poder político y económico que nosotros tenemos. Si quisiéramos nosotros podemos parar Honduras. Si quisiéramos nosotros pondríamos presidentes en Honduras. Pero no nos hemos dado cuenta. Y en algún momento, Daniel, eso tiene que haber un cambio a futuro, porque somos ese pequeño grupo, aunque no somos la mayoría, pero los que de una u otra manera somos los que estamos, vamos a decir, aguantando, ¿verdad? Todo el peso que, que nuestro país tiene, por lo menos en el tema económico. Eso sí, tenemos muchos sacrificios porque no podemos ver nuestra familia, nuestras amistades. Quizás ya no reconocemos ni a nuestra propia tierra y cuando llegamos allá llegamos de turistas porque es lo que nos ha tocado, es parte del sacrificio. Lo que ha pasado en Honduras a lo largo de los últimos años ha desencantado a algunos sectores, más que todo a personas jóvenes, por así decirlo, que creen que en Honduras ya no vale la pena confiar en los políticos. ¿Qué mensaje le daría usted a esa juventud que ya no cree en nadie? A él y a ella yo les digo que les entiendo. Yo también me cansé, Daniel. Pero rendirse es exactamente lo que ellos quieren y añoran. Rendirse es lo que en realidad es tirar la toalla y es lo que ellos necesitan que nosotros hagamos. Yo le digo a ese joven que no creas en personas que están fuera de tus principios. Yo le digo a ese joven que se organice, que se informe. Si nosotros con un teléfono y un micrófono sin capacidad estuvimos afuera de las Cortes de Nueva York, así lo pueden hacer también muchos jóvenes que se encuentran en Estados Unidos, hacer lo mismo. En Honduras
Es lo mismo también, donde el joven tiene que informarse y también exigir, porque si el joven no lo hace, ¿alguien lo va a hacer por ellos? Alguien va a llenar las actas, alguien va a votar por ellos. Ahora, el joven tiene que estar más que listo, porque de algo que tiene que saber el joven que el sistema ya colapsó. Es un estado fallido. Lo que se necesita el joven es admitirlo, que esto ya sucedió y que ahora a ustedes jóvenes les toca reconstruir nuestra patria. Y es verdad que la mayoría de gente que vamos a necesitar es gente honesta, quizás no perfecta, pero tiene que haber disponibilidad de ese joven. Y eso es lo que tiene el mensaje que le doy al joven de hoy, que sencillamente que no se canse, porque es lo que quieren los de arriba, que nos cansemos, que ustedes se cansen. Bien, Cristian, hemos tenido una charla bastante enriquecedora. Yo soy de la opinión también de que quienes más ganan cuando nosotros llegamos a pensar en que todos son iguales son precisamente los más malos. Les conviene que todos creamos en eso, que todos pensemos que no hay políticos buenos, que no hay políticos con integridad y que siempre creamos que todos van a llegar a robar porque lógicamente eso evita que participemos en la vida política, en la vida pública. Correcto. Ahora bien, Cristian, desde Estados Unidos, desde todo lo que ha hecho, pues hemos tenido una conversación muy, muy enriquecedora. La verdad, ha sido bastante interesante todo lo que hemos abordado aquí y es importante que sigamos discutiendo esto, que a nadie se le olvide nunca y seguir manteniendo pues esta historia en la cabeza de los hondureños, que mantengan todo este entramado, todo esto que ha ocurrido y lo mantengan fresco siempre, porque no debemos olvidar. Olvidar precisamente nuestra historia es lo que nos hace repetirla. Y ante todo esto, pues yo quería darle mi agradecimiento por habernos acompañado esta tarde y haber tenido esta conversación con nosotros. Antes de finalizar, ¿tiene usted algún mensaje para nuestra audiencia en Honduras y en cualquier parte del mundo donde se encuentren hondureños? En Honduras, desde 2017, que murió mucha gente por el tema, solo el hecho de querer una democracia. Un partido político como Libertad y Refundación, que parte de su narrativa oficial era la refundación. Y yo lo que le quiero decir al pueblo es lo siguiente. Refundación, la verdad que es una palabra demasiado grande para usarla con tanta ligereza. Porque no se trata de cambiar nombres o de partidos, se trata de cambiar de sistema. Y eso solo se logra con una ruptura real, radical y valiente. Claro que hay mucha gente en Honduras que lo puede hacer. Lo que estamos viendo el día de hoy, para mí es una transición controlada. Se cambió de colores políticos, pero el pueblo hondureño tiene que entender que la estructura que dejó Juan Orlando Hernández sigue intacta. Se mantienen pactos, se han protegido a corruptos desde la misma institucionalidad de que dejó Juan Orlando Hernández. Es más, muchas veces se castiga al que critica desde que está dentro de la misma institucionalidad y son depurados por decir la verdad. Nosotros necesitamos una refundación en Honduras, pero no decorativa, la necesitamos profunda. Sé que quizás este mensaje que doy puede ser un poco incómodo, porque el país en que heredamos, las instituciones están podridas desde sus cimientos, pero aún hay tiempo. Si de verdad queremos lo mejor para nuestro país, que empiece a decirse la verdad, que se rompan pactos, que se limpien las instituciones, que escuchen a los que denunciamos y a los que denuncian y que dejen de ver menos a los que les adulan. El pueblo no pide venganza,
el pueblo pide justicia. Y esa justicia debe ser pareja, sin importar los colores ni amistades, porque refundar un país no es solo administrarla con un lenguaje diferente o político. Creo que refundar nuestro país es atreverse a hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Bien, muchísimas gracias Cristian Sánchez de Pro Honduras Network por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que no sea la última vez, Cristian, que pueda seguir conversando con nosotros en cualquier momento sobre cualquier tema que pueda llegar a surgir y que sea lógicamente de interés para todos los hondureños. Gracias por habernos acompañado esta noche. Justicia para Honduras. Gracias, Cristian. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este episodio de hoy. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo episodio. Que estén bien.